Hola amigos y bienvenidos una semana más a El Poder de la Enseñanza. Como ustedes ya saben, mi nombre es Omar Pérez. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y es un placer estar con ustedes a través de las escrituras. El día de hoy nos toca un tema interesante, muy bonito. Hacemos como un paréntesis a las clases para tocar lo que es la Pascua de la Resurrección, como lo ha titulado el manual. No olvidemos de que el objetivo no es brindar solo información, sino brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a las demás personas, a los demás hermanos, y obviamente juntos nos podamos edificar. ¿Edificarnos en qué? En poder venir a Cristo, que es la meta. Bueno, ahora sí, sigamos adelante y empecemos esta aventura de esta semana. Para ello, eh, he pensado en poder hacer algunas preguntas. Empezamos la clase de esta semana con algunas preguntas. Esas preguntas, la idea es poder recordar y poder analizar y ver cómo celebramos o cómo vemos la Pascua nosotros. Para ello, la pregunta que empezaría haciendo es, ¿qué es la Pascua? ¿Qué significa Pascua para nosotros? ¿Se debe seguir o no celebrando la Pascua? ¿La Pascua aplica a todos? ¿A todos aplica la Pascua o solamente es para los judíos? ¿Sabías que hay lugares donde celebran la Pascua con huevos, conocidos como los huevos de Pascua? ¿Sabías que hay lugares donde no se conoce como Pascua, sino que lo llaman la Semana Santa? Por otro lado, los hispanos, por ejemplo, estamos acostumbrados a hablar del Viernes Santo, expresión que no necesita mucha explicación. Se entiende lo que es un Viernes Santo. Pero cuando venimos a los Estados Unidos, oímos hablar de Good Friday, que significa, traducción literal, viene a ser pues buen viernes, lo cual podría sonar medio raro. Y esto es feriado en algunos lugares, en algunos establecimientos. No es un feriado a nivel de todo el país. Pero esto podría ser, quizás lo llaman Good Friday, porque en sus inicios dicen que era God's Friday, ¿no? Que significa viernes de Dios. Y con el tiempo obviamente va cambiando y quedó como Good Friday o buen viernes. Lo que para los en español viene a ser el Viernes Santo. Curioso, ¿verdad? ¿Sabías también que hay lugares donde no comen carne en estos días de Semana Santa o días de la Pascua o pollo, sino que comen solamente pescado? Algunos tienen esas tradiciones. ¿Sabías también que hay países donde el jueves y viernes de la semana de la Pascua o Semana Santa son feriados? ¿Para qué? Para que celebren unos días de recogimiento, lo llaman. En Estados Unidos solo es el viernes, ¿no? Como les dije, conocido como el Good Friday. Y la pregunta más importante que quisiera hacer para todos nosotros, de todos estos tipos de preguntas, es, ¿la Iglesia de Jesucristo qué tradición tiene con respecto a la Pascua o la Semana Santa? ¿Cómo celebra la Iglesia de Jesucristo la Pascua? ¿Tiene alguna tradición? ¿Te han explicado alguna tradición? ¿Siguen alguna tradición? Pero hay una pregunta mucho más importante. ¿Cómo celebras tú la Pascua? ¿O no lo celebras? ¿O es un día más, una semana más? Con estas preguntas, ahora sí, vamos a entrar a la clase y poder ver de lo que trata. Para ello, vamos a empezar leyendo lo que es Isaías capítulo 25, versículo 28, que dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. La Pascua, hasta ahí termina la cita, ¿verdad? La Pascua encierra mucho simbolismo, pero tenemos que reconocer que hemos perdido la capacidad simbólica. El Evangelio es puro simbolismo y conforme va pasando los años se va perdiendo su significado. Cada vez menos la gente entiende el simbolismo
Y al perder el simbolismo, no se entiende nada. El mundo ha pasado del amor por Dios al amor por no entender nada. ¿Por qué? Porque todo es difícil y complicado y nadie tiene tiempo. Al no tener tiempo, entonces no entendemos nada. En otras palabras, ¿qué sucede cuando no entendemos el simbolismo? Amamos a Dios sin entender nada. Eso va a suceder más adelante, que la persona, obviamente, si no entendió el simbolismo y sigue amando a Dios, obviamente lo deje de amar. ¿Por qué? Porque no le va a encontrar el significado, no le va a encontrar el objetivo de ese simbolismo. Si no entiende, entonces obviamente que va a dejar de seguir amar a Dios. Es por eso que ocurre que las personas se inactivan, que las personas se apartan, porque no entiende. Un ejemplo de ello es que mejor, por ejemplo, hablando de la Pascua, hemos cambiado a la Pascua por la Pascua de las vacaciones, porque todos salen de vacaciones, salen de viaje, de turismo. Es una tradición. La mayoría de personas, como son feriados, la gente lo usa ¿para qué? Para viajar. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la gente cree que la Pascua es viaje, turismo. Eso es lo que significa la Pascua. La gente ha cambiado el descanso físico y espiritual de la Pascua por el placer del viaje y la diversión. Cuando ya van a llegar los días de la Pascua o la Semana Santa, la gente ya está viendo a dónde va a viajar en esos días, a dónde ir de paseo o de campamento. Hemos olvidado que la Pascua es el centro de la vida cristiana y si no lo entendemos va a estar complicado entender el Evangelio. La Pascua es el rescate de la esclavitud. Pero yo no soy esclavo, podemos decir. ¿Cuál es la esclavitud del día de hoy? El pecado es la esclavitud del hombre. La adicción al pecado hace que uno sea esclavo. Al ser esclavo y querer ser libres, como el pueblo judío quería ser libre de Egipto, a alguien tiene que pagar un precio de ese pecado que no es natural para el hombre. Es una tensión terrible lo que pasa el hombre, es una muerte simbólica. Alguien tiene que pagar el precio. Y el precio es la sangre de Cristo. Por la culpa que tú no puedes pagar. Cristo dice, yo voy a pagar con mi sangre. Entonces, Cristo destruye la muerte para siempre. Ese es el título de la clase que se encuentra en Isaías capítulo 25, versículo 8, que lo ha titulado el manual, destruirá a la muerte para siempre. ¿Qué muerte? La muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? El pecado. Es decir, Cristo destruye al pecado y uno deja de ser esclavo. Al dejar de ser esclavo, somos libres ahora. Entonces, Cristo destruye las dos muertes. Pero en este sentido, es la Pascua es lo que destruye la muerte espiritual, y luego vamos a ver que inicia con la muerte física también, que obviamente destruye Jesucristo, ¿no? Es por eso que a partir, cuando cumple todo esta semana, lo termina con la resurrección, que es la destrucción de la muerte física, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Para ello, entonces, ya hemos visto nosotros en los capítulos que hemos estudiado en el Éxodo, hemos visto que la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Estos versículos en la clase que tuvimos yo no he ahondado mucho porque para eso está la clase del día de hoy. Entonces vamos a leer lo que es Éxodo capítulo 11, otra vez recordando el Éxodo capítulo 11, versículos del 4 al 7, donde dice, y dijo Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá.
Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Son versículos tristes, versículos muy duros. Hablar de la muerte de las personas no es algo bonito, sea quien fuese. Imaginemos que ahora que todos vivimos, de pronto, en la actualidad, de pronto se dé un decreto o norma o ley que de pronto mañana morirán todos los hijos primogénitos de las familias. Sería muy triste y es lo mismo en estos versículos, a pesar que han sido hace muchísimos años. Son versículos, cuando hablan de muerte, obviamente, es de tristeza. Al leer estos versículos nos hace pensar en lo siguiente, algo que muchos no lo dicen. ¿Por qué tuvieron que morir los primogénitos de Egipto? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Cuando vemos que la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos, uno se hace la pregunta, ¿por qué tenían que morir por qué tenían que morir los primogénitos de los egipcios? ¿Qué culpa tenían? ¿Morirá todo Egipto en la tierra de Egipto? ¿Morirá todo primogénito en la tierra de Egipto? ¿Por qué mueren los primogénitos egipcios y no los israelitas? ¿Acaso eran mejores los israelitas que los egipcios? Y si eran mejores, ¿en qué eran mejores o por qué eran mejores? Eso lo menciona Éxodo capítulo 12, donde mueren los primogénitos egipcios y no los judíos. ¿Solo, solo los salva porque son su pueblo? ¿Dios solamente salva a su pueblo? No, no dice que todos son hijos de Dios. ¿Eso basta para que sean salvados? ¿Ser de su pueblo basta para que sean salvados? Los pobres primogénitos egipcios, ¿por qué murieron? Conociendo la santidad de Dios, que no puede ignorar el pecado, tiene que castigar el pecado, no importa de quién se trate. Todos los que pecan tienen que ser castigados. En eso sí estamos de acuerdo. Los hijos del pueblo de Israel no tenían pecado y los de egipcios sí. Vuelvo a hacer la pregunta. Los hijos del pueblo de Israel no tenían pecado y los de egipcios sí. O sea, solamente los pecadores eran los primogénitos de los hijos de egipcios, de los egipcios. Los hijos de los israelitas, los primogénitos, ¿eran sin pecados? ¿O acaso los primogénitos de los israelitas todos eran niños? Al decir eso, primogénito se refería a niñez. Si son niños, todos eran santos, todos eran puros y no merecían morir. Y al ser, de repente se referían los primogénitos de los egipcios, eran que todos eran adultos y todos eran pecadores. ¿A eso se refería? No hay indicios de eso. No se ha encontrado que diga eso. Ambos pueblos, lo que sí se menciona es que ambos pueblos estaban en pecado. Entonces, ¿por qué mueren los hijos de los egipcios? Para ello, nos vamos a remontar a los inicios del Éxodo, donde nos dice que el pueblo de Israel se multiplicaba y crecía, por lo que el faraón da un dictamen a las parteras. Eso lo dice en Éxodo capítulo 1, versículo 15 y 16, que ya lo hemos leído y lo hemos estudiado. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y miréis sobre el lecho de parto si es hijo, matadlo. Matadlo. Y si es hija, entonces que se salve. Pero también nos dice que las parteras no obedecieron ese dictamen, por lo que el faraón ordena que los niños hebreos sean echados al río. Éxodo capítulo 1, versículo 22. Entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Fin de la cita. Lo que no se dice después
es que muchos niños hebreos murieron con este dictamen. Pasados los años, hace que la última plaga sea la muerte de los primogénitos. Entonces ahora uno hace la pregunta, conociendo todo esto, ¿fue justo o no fue justo? ¿Fue justo o fue una consecuencia de la acción que tomó el faraón contra el pueblo israelita? Ahora veremos que la última plaga está por llegar al pueblo israelita y el Señor les dice cómo prepararse, si es que quieren ser salvos. Si no, iban a morir también con todos los primogénitos egipcios. Entonces el Señor orienta y les previene al pueblo de Israel. Pero para ello tenían que hacer algunas cosas que ahora vamos a ver en Éxodo capítulo 12, versículos del 2 al 3. Dice, este mes os será principio de los meses. Este será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dios le dice al pueblo de Israel que incluso van a tener un nuevo calendario, que se olviden de su calendario egipcio. Este mes se va a llamar Nisan para los judíos. A partir de esta fecha es que los judíos tienen su nuevo calendario y obviamente también instaura la Pascua. Para ello da detalles de cómo sería la Pascua. Debemos saber que, vamos a hacer un paréntesis, debemos saber que la Pascua no se celebró recién con la salida del pueblo judío, como muchos creen. El nombre sí es a partir de este día. Desde la salida del pueblo de Israel de Egipto se llama Pascua, pero no se celebra recién desde ese día. Recordemos que los patriarcas ya realizaban sacrificios. El más conocido sacrificio es de Abraham, sacrificando a su hijo Isaac, pero solamente lo hacían los patriarcas, no era para todo el pueblo. También hemos visto que Jacob hacía sacrificios. Dios tiene que ver la forma entonces de cómo enseñar al pueblo acerca del sacrificio y la mejor manera es enseñando a través de la muerte de los primogénitos, para que entiendan, para que sepan y le den sentido al sacrificio. Porque si no, no lo entenderían el simbolismo. Es más, no lo entendieron, porque cuando llegó el verdadero Cordero que fue Jesús, no le hicieron caso y lo mataron. Es decir, no entendieron el sacrificio que por muchos años celebraron. Celebraron el simbolismo y no lo entendieron. Y hasta el día de hoy lo hacen. Ellos todavía esperan al Cristo. Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, iba a ser instituido para todos. Para todos iba a ser instituido la Pascua. A partir de esa fecha, todos lo tenían que celebrar. Se convierte en un ritual. Ahora vamos a ver entonces ya los requisitos que le piden al pueblo de Israel para poder celebrar la Pascua. Esta Pascua que viene a ser un ritual, viene a ser una forma de salvación al pueblo de Israel para que no mueran sus primogénitos. Y para ello vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 5. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, dice. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Uno de los requisitos es el cordero pascual tenía que ser un cordero sin defecto. Nada de enfermedades o defectos, nada de manchas, tenía que ser perfecto. La oveja, cuando paría, si nacía macho, obviamente que tenía que ser el cordero, así se le llama el cordero, si era macho, tenía que ser obviamente ofrecido, tenía que ser dado. ¿Por qué? Porque ese animal es el que se requería, no el segundo, no el tercero, el primogénito, el mayor. Ese se separaba y se examinaba, ¿ok?
que no tenga ningún defecto, nada de enfermedades, nada de manchas. Blanquita tenía que ser la oveja o el cordero. Luego, obviamente, esos animales eran revisados por los sacerdotes. ¿Para qué? Para ser sacrificado. Eso es el requisito que se le pide al pueblo de Israel para que puedan celebrar su Pascua, que ahora vamos a ver. Entonces ya hay uno de los requisitos. Ahora vamos a ver otro requisito más. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entrabas el 10, como hemos visto, como dijo el versículo, el versículo 2, versículo 3, donde dice, el 10 de este mes tomará cada uno un cordero. Y luego vemos en el versículo 6, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. ¿Qué significa inmolar? Lo sacrificará, ¿no? Vuelvo a leer el versículo 6. Y lo guardaréis a este animal, lo proteges, lo cuidas, ¿no? Hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás. ¿Qué significa inmolar? Sacrificar. ¿Qué vas a sacrificar? Lo va a sacrificar toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Aquí, en este versículo, hago mención que he puesto en la parte inferior el mismo versículo, pero en otra versión. Al comienzo, cuando yo empecé estas clases, mencioné que hay muchas versiones de las escrituras y que la iglesia, la iglesia tiene su propia versión, la versión revisada de lo que es Reina Valera, ¿correcto? Esa Reina Valera, la iglesia lo ha corregido a través de unos estudios, mucho tiempo, traductores, y usamos todos esos. Esta Biblia lo usamos en base a la revisión que ha hecho la iglesia, ¿verdad? De la versión de Reina Valera. La pregunta es, ¿por qué pongo en el versículo, en el mismo versículo, por qué yo pongo de otra versión, de la versión de Reina Valera de 1960 es la que yo pongo? ¿Por qué lo pongo? Porque vemos que en la versión que usa la iglesia, ¿verdad? Que es la versión de Reina Valera, pero que la iglesia lo ha corregido, al final del versículo 6, en la parte superior del versículo, menciona que el cordero se inmolará al atardecer, como está marcado en negro, ¿no? Al atardecer. Tal como está escrito en negro y subrayado. Ahí dice al atardecer. Así lo ha puesto la iglesia, o bueno, ha creído conveniente lo mejor, ¿no? Y de esa manera lo ha puesto. Es decir, que no se menciona una hora específica, porque el atardecer tiene varias horas. Pero en la versión de Reina Valera de 1960, que está en el versículo inferior, menciona entre las 2 tardes. Yo lo he puesto ahorita aquí que lo vemos, en la diapositiva, es en rojo y subrayado. Según la hora de contar de los judíos, sí es una hora específica. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para entenderlo un poquito, en el versículo superior dice el atardecer, no dice una hora específica. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero para ir entendiendo, el cordero, parte de la tradición, parte de la Pascua, tenía que ser sin manchas, obviamente, y otro de los requisitos es que tenía que ser sacrificado al atardecer, en la tarde. Pero la versión de Reina Valera de 1960, que está en el versículo inferior, menciona que ese animal, el cordero, tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes, un poco más específico. En otras palabras, otro de los requisitos era que este cordero tenía que ser un cordero para sacrificar. Esto es lo que significa inmolar. Se tenía que sacrificar el cordero, que sería perfecto, tenía que ser sacrificable, ya a una hora, a las 3 de la tarde, según el horario que nosotros contamos. 3 de la tarde es en la tarde. Nosotros contamos las horas, obviamente, desde las 0 horas, que ya luego lo vamos a ver también cómo se cuenta
nuestro conteo es diferente al conteo que hacen los judíos, que también lo vamos a ver. Ahora vamos a ver en Éxodo capítulo 12, versículos 7, 22 y 23. Otro requisito. ¿Okay? Dice, y tomarán de la sangre del cordero y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 22 y 23 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en una vasija, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la vasija. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Es decir, marcas tu puerta con sangre y te metes, ¿no? Adentro, no puedes salir. Porque Jehová, dice el versículo 23, pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, Jehová pasará de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Otro requisito es que tenía que ser un cordero salvador. La sangre del cordero es la que va a salvar a los primogénitos del pueblo de Israel. Es la sangre. En la Pascua nos dice que tiene que haber muerte. ¿Qué significa Pascua? Pascua significa paso, pasar. Pasa la muerte de mi casa. Pero tenemos que entender que en la Pascua tiene que haber muerte. Dentro de la salvación tiene que haber derramamiento. Nos habla de la obra hacia Dios. Y tiene que haber rociamiento. Nos habla de la obra hacia el hombre. De dos obras habla, de la obra hacia Dios, que viene a ser el derramamiento de la sangre, y el rociamiento, ¿no? Cuando yo marco la puerta, el dintel de mi casa con sangre, ese es un rociamiento. Eso es la obra hacia el hombre. El ángel pasa de las casas de los israelitas y al ver la sangre en las casas, pasa de frente, no se detiene. Solo entra en las casas de aquellos que no tienen la sangre en los dinteles de sus casas. Eso era un símbolo, la sangre en la puerta de las casas. Pero esto no cobraba significado si no lo aplicamos a nuestra vida. No cobra significado. ¿No era suficiente con matar al cordero? Encima, es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? ¿No es suficiente matar al cordero? No. Encima tenían que marcar sus puertas, es decir, que marcar con sangre las puertas. ¿Para qué? O sea que nuestras buenas puertas, nuestras buenas fachadas, ¿no es suficiente para que el ángel pase? Eso nos hace recordar que no es suficiente tener un escapulario, por ejemplo. ¿No es suficiente tener una herradura detrás de la puerta de nuestras casas? ¿No es suficiente tener una sábila detrás de nuestras puertas? ¿No es suficiente tener un rosario en nuestro carro en el espejo retrovisor? ¿No es suficiente vestirnos con unas túnicas por algunas fechas especiales? ¿El crucifijo que cuelga en mi pecho no me ayudará? Esto de nada sirve si es que la sangre del cordero no cobra vida en uno. Matar al cordero no significaba nada si es que no cogíamos con un hisopo un poco de sangre y manchábamos nuestra casa. Debe haber sido algo muy feo, ¿no? Manchar con sangre nuestra puerta de nuestra casa no es algo agradable. Hasta el momento, Moisés no había hecho nada por el pueblo de Israel. Y los israelitas pensaron que quizás el faraón ya no iba a ceder en dejarlo salir, porque ya habían pasado 9 plagas y nada. Pero ahora era Moisés quien intercede. Se viene la prueba más grande, el amor por los hijos. Esa es la prueba. Para ello el ángel de la muerte no solamente visitará a los de Egipto, sino que a todo el país, a todo Egipto, incluyendo al pueblo de Israel. Y es por eso que se pide que la sangre del cordero sea la salvación. Vamos a ver otro de los requisitos.
Éxodo capítulo 12, versículo del 8 al 11. Y esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada nomás, al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quede hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, o sea, vestidos, calzados vuestros pies con zapatos y vuestro báculo en la mano. Báculo, el puño de nuestra vara que avancemos, ¿no? Que no se sostiene. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Otro de los requisitos, tenían que comer panes sin levadura con hierbas amargas, ¿no? Obviamente que en el versículo 10 menciona que debían comer todo, también el cordero. Todo tiene un simbolismo. Uno recibe a Jesucristo como Dios. No se trata de recibirlo una parte, no es así. Tenemos que creer totalmente, no por partes. A Cristo se recibe completo, no parcialmente. No podemos ser parciales. ¿Lo recibimos o no lo recibimos? ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? Hermano, yo quiero ir a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia me encanta, tu iglesia me gusta, me siento bien, ya lo conozco, mi familia es miembro de la iglesia, todo, pero el diezmo, no, 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 eso no. Si no hay diezmo, yo voy. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo me quiero unir a tu iglesia, pero si es que no existe el café, no voy. Ese es otro que ponen, ¿no? Quieren a Cristo por partes. No se puede. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Todo. Tienes que comer todo. Y si no, te lo quemas. La muerte de los primogénitos israelitas también murieron, según lo que cuenta. Pero hubo alguien que los salvó. Y es el Cordero Pascual. Entonces vemos que la muerte llega a todos. Llega para los egipcios y para los israelitas. La muerte de los israelitas también muere. La muerte de los primogénitos israelitas también murieron. Pero hubo alguien que los salvó y eso es el Cordero Pascual. Nota. Aquí voy a hacer una nota. Es la única nota en toda el día de hoy, en toda esta clase. Según los estudiosos, dicen que algunos israelitas que no creyeron en hacer esto, por lo tanto, murieron. Sí, algunos de los primogénitos israelitas murieron por no hacer lo que dijo Moisés, así como algunos egipcios pasaron con sangre las puertas de sus casas, a pesar que no eran creyentes, pero después de haberse escuchado todo de Moisés, de las plagas que hacía, le creyeron y salvaron a sus hijos. Hubo de los dos lados. Algunos egipcios le creyeron porque ya sabían quién era Moisés y mancharon sus casas, agarraron un cordero, lo degollaron y obviamente marcaron sus dinteles y la muerte pasó también de sus casas. Como dentro del pueblo de Israel, algunos israelitas no creyeron en esta tradición. Primera vez que iban a hacerlo, no, no dijeron no. Y obviamente que el ángel pasó y murieron sus primogénitos. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿crees en los símbolos? ¿Crees en la simbología? Si hubieses estado en la época de Egipto y te hubiesen dicho que con la sangre del cordero tenías que manchar el dintel de tu puerta, ¿lo hubieses hecho? Ahora no se nos pide hacer eso, pero hay simbolismos que nos piden creer. Hay otros simbolismos que nos piden creer y hacer al mismo tiempo. ¿Les crees o no les crees? Acá, en esta foto, es una foto, vemos al expresidente
Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, celebrando la cena de Pascua en la Casa Blanca, cumpliendo una de las promesas que hizo en su campaña, ¿no? Mucha gente todavía celebra la Pascua con una cena especial, ¿no? Con los judíos. Es una bonita reunión donde comen, tienen sus platos típicos, celebrando los panes sin levadura, comen los panes sin levadura, con simbolismo, algunas hierbas también. Obviamente es una bonita reunión que hacen los judíos. Nuevamente aquí vemos al presidente Barack Obama, que no es judío, pero celebrando con los judíos una tradición que él lo había prometido, ¿no? Bueno, ahora ya vimos lo que era la Pascua en el Antiguo Testamento. Ahora veremos la Pascua en el Nuevo Testamento. Y para ello, hay que saber de que nosotros entendemos que la Pascua es una profecía, debemos saber. La Pascua es una profecía que se tenía que cumplir y se cumple con Cristo. En el Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista, el que se vestía, sí, Juan el Bautista, el que se vestía con piel de camello, pero hacía temblar con sus palabras a los más ricos. El que comía miel, sí, ese que comía miel, pero no predicaba dulzuras. Era bien ácido en sus palabras, ¿no? Él recordó el Éxodo capítulo 12 y dijo claramente la profecía. En Juan capítulo 1, versículo 29, él dijo, el siguiente día, dice el versículo 29, ¿no? Vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿De quién habla? Habla de nosotros. ¿Por qué quita el pecado de todos? Porque quita el pecado de todos. De nosotros también. Quita el pecado del mundo. En ese mundo estamos involucrados todos nosotros. Este versículo es espectacular, a mí me encanta. Juan el Bautista, después de haber leído hasta la edad adulta que él tenía, o haber escuchado o haber realizado la Pascua, lo ve a Cristo y exclama, he aquí el Cordero de Dios. Es hermoso. Este hombre es un hombre de fe. El simbolismo se acaba para Juan. No más simbolismo, ya lo entendió. Él entendió el simbolismo que se hacía. ¿Por qué se hacía o se ofrecía el cordero? Aquí sí, aquí lo tengo el cordero. Aquí está. Versículo 29. He aquí el cordero de Dios. Ahí está el simbolismo. ¿Cuántos testificaron así como Juan? Nadie. Uno que otro. Uno que otro. Contaditos. Pero la mayoría no lo vio. Lo vio a Jesús como alguien más. No lo vio como el Cordero de Dios. Alguien que cada año hacían el simbolismo, hacían el sacrificio. Para terminar, vamos a ver de que este versículo que hemos visto en Juan 1:29, tenemos que entender de que tenemos que recibir la vida por medio de la Pascua, por medio de la sangre del Cordero. Ahora veremos la Pascua cristiana, que ya tiene un poco más de sentido. Para ello, vamos a ver los acontecimientos de lo ocurrido de la Pascua que menciona el Nuevo Testamento. Recordando que para ese tiempo ya los judíos celebraban la Pascua cada año. Y Jesús también celebra la Pascua judía. Ahora veremos la última Pascua que celebra Jesús y empieza una semana antes. ¿Por qué hago esta mención? ¿Por qué? Porque primero, como hemos visto ahorita, Juan el Bautista, que viene a ser uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, testifica acerca de que Jesús era el Cordero. Ahora vamos a ver si los demás, cómo ven la Pascua en el Nuevo Testamento, la última semana de Cristo en la tierra. Para ello, el domingo es el día que los cristianos conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén y su aclamación como Hijo de Dios. Este domingo es conocido como el Domingo de Ramos. Es el acontecimiento que marca el inicio de la Semana Santa.
Este mismo domingo la gente traía sus corderos al templo para poder ser examinados por los sacerdotes, para que sean ofrecidos. Eran los corderos pascuales. Los sacerdotes tenían que revisar a los corderos, que no tuviesen ni manchas ni defectos, que nada les faltaba. Tenían que ser corderos perfectos. Al mismo tiempo, Cristo, el Cordero de Dios, al entrar a Jerusalén, también era examinado. No olvidemos que los evangelios dedican tiempo y énfasis a la última semana de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque el Cordero estaba siendo examinado. Todos examinaban al Cristo. Los saduceos, los fariseos y los sacerdotes lo examinaban. Tanto así que en Juan capítulo 7, versículos del 45 al 46, dice lo siguiente: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles, versículo 46, dice: respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Luego, cuando estaba con Pilatos Jesús, que también lo examinaba, dijo, Lucas capítulo 23, versículo 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¿Qué están haciendo aquí? Examinando a Cristo. Entonces todos examinaron a Cristo. Es decir, que el Cordero de Dios fue examinado y encontrado perfecto. Es el Cordero sin mancha. Jesús es la Pascua. Por cierto, aquí vemos una foto. Esta es la procesión que se hace cada año en Jerusalén. Miles de cristianos de diferentes religiones, cristianos, realizan este peregrinaje, celebrando la entrada de Jesús en Jerusalén. Obviamente ahí con unas palmas, ¿no? Por eso se llama Domingo de Ramos. Esto es cada año, lo celebran en Jerusalén, hacen su peregrinaje. Ok, ya vimos el domingo, ahora vamos a ver lo que sucede el día lunes. Cristo, lo que está detallado en las escrituras es que Cristo se encuentra en Jerusalén, por lo que va al templo. Y vemos en la parte izquierda que expulsa a todos los mercaderes. También Jesús es ungido, no la cabeza, sino los pies. En la parte derecha vemos en la casa de Lázaro por María. María es la que unge a Jesús, ¿no? Con costosos perfumes y lo seca con sus cabellos. Un hermoso gesto de una mujer, ¿verdad? La mujer con el maestro. Gran gesto que hace esta mujer, ¿no? Pidiendo perdón por su vida, sus pecados, como todos. Ahora vamos a ver lo que es el día martes. Martes, en una cena con sus apóstoles, él anticipa que Judas lo traicionará. Y luego, ahí es donde le dice, ¿no? Tú me vas a traicionarles. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? Jesús anticipa que alguien lo va a traicionar. Y también en esa misma cena, cuando tiene esa conversación de que alguien lo va a traicionar, Pedro salta, ¿no? Pedro, como siempre impulsivo, salta y obviamente dice: yo doy mi vida. Pero el Señor le dice: Pedro, tú me negarás 3 veces, ¿no? Para que aprendas a controlarte. Algunos creen que es parte de una cobardía que tuvo Pedro, otros mencionan que fue un mandamiento a Pedro, ¿no? Para que él se controle y pueda liderar la iglesia, porque si no, moría Cristo y moría Pedro y la iglesia se quedaba sin nada, ¿no? Entonces, obviamente le da el mandamiento. Algunos dicen que fue un mandamiento. Eso ya lo veremos el otro año, ¿no? Fue un mandamiento que recibió Pedro. En otras palabras, tú, así, te estoy ordenando que tú me niegues 3 veces. Y obviamente Pedro, pues, con todo el amor que él le tenía al maestro, obviamente no quería negarlo, pero tuvo que hacerlo y eso lo fortaleció al final para entender de que él tenía que controlarse y ser el nuevo presidente de la iglesia, pues, ¿no? Y continuar. Vemos el día miércoles, pasamos al miércoles, que Judas ya conspira con el Sanedrín, ¿no? Para traicionar a Jesús por 30 monedas.
Él acuerda eso, ¿no? Eso vemos el día miércoles de la misma Semana Santa. Ahora entramos a jueves, la última cena, ¿no? Esta es otra cena. En Lucas capítulo 22, versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Jesús, bueno, en estos versículos le da algunas instrucciones a sus discípulos para que preparen el lugar. No tenía que haber levadura y tenía que estar toda la mesa lista para poder participar de la Pascua, ¿no? El versículo 13 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Hasta ahí acaban los versículos, ¿no? Los versículos que hemos leído son Lucas capítulo 22, del versículo 7 al versículo 15. Esta Pascua es la última de las antiguas. Cristo está dando por terminado la última Pascua. Las antiguas. Pero al mismo tiempo, Él está instituyendo la primera Pascua de las nuevas. Es decir, se cumple la última Pascua, Cristo da por terminado la Pascua judía, pero da una nueva Pascua. La nueva Pascua era Él mismo, tomar su cuerpo y sangre de Él mismo. Lucas capítulo 22, versículos del 16 al 20, dice lo siguiente, versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahí instituye él. ¿No? Está instituyendo él la nueva Pascua. Participar de la Santa Cena. De igual manera, versículo 20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Fin de la cita. ¿De qué pacto habla? En el versículo 20 dice, esta copa es el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 32 menciona lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jeremías, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto. Se lo dijo Jeremías capítulo 31 en el Antiguo Testamento. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Fin de la cita. Entonces, vamos a ver lo que sigue el día jueves. El jueves vemos aquí que hemos visto que es la última cena, pero también hay otros acontecimientos que hace el jueves. El jueves se hace después de ello, de las cenas, el lavado de los pies, y obviamente empieza lo que es la parte casi central de la Pascua, ¿no? Vemos que la pasión en el huerto de Getsemaní, el arresto de Jesús, también vemos el día jueves lo que ocurre. Pero uno de los más importantes viene a ser pues Cristo con la cena pascual, y obviamente el sufrimiento que él tiene en el huerto de Getsemaní, ¿no? Esa es la pasión de Cristo. Luego pasamos al día viernes. El viernes es la prisión de Jesús, se celebra el interrogatorio por Caifás y Pilato, la coronación de espinas, la crucifixión del primogénito y unigénito y la sepultura de Cristo. Cristo es llevado al Calvario. ¿Dónde está el Calvario? Está en el monte Moría. Es donde hace miles de años Jehová le dijo al gran patriarca Abraham que lleve a su hijo, su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa, y lo sacrifique.
Es el mismo lugar, pero cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel lo detiene y le pide que no lo sacrifique, sino que cerca a Abraham había un cordero prisionero en el matorral. Ahora, en el tiempo de Jesús, el mismo Cordero de Dios estaba coronado de espinas en el monte Calvario. Había llegado el momento de cumplir el sacrificio. Ese sacrificio que no llevó a efectuar Abraham con su hijo, pero ahora sí se llevaría a efecto. Para entender un poco más, tenemos que saber que el día, eso lo mencioné hace un momento al comienzo, vamos a entender aquí una parte, que el día para nosotros empieza a las 0 horas. Para los judíos, el día empieza a las 6 de la mañana. Y a partir de esa hora se cuenta. Es decir, que la hora novena sería a las 3 de la tarde. Si sumamos desde las 6 de la tarde, las 6 de la mañana, 9 horas, viene a ser las 3 de la tarde. Por lo que ellos tienen 2 tardes. La primera tarde judía era de la hora sexta a la novena. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12 del mediodía. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. ¿Y la segunda tarde judía cuál era? La segunda tarde era de la hora novena a la duodécima. Es decir, desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. En otras palabras, está hablando aquí de las 2 tardes. Vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir eso? A las 3 de la tarde. También lo dice Levítico, capítulo 23, versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahora veamos qué dice el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 27, versículo del 45 al 50, dice, versículo 45, y desde la hora sexta del mediodía, eso quiere decir en el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Versículo 46, cerca de la hora novena, de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Versículo 48, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a de beber. Versículo 49, pero los otros decían, veamos si viene Elías a liberarle. Versículo 50, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. En otras palabras, murió. Jesús está en la cruz a las 3 de la tarde. Mientras los sacerdotes sostenían al cordero con un cuchillo, degollaban a los carneros para ofrecerlos en sacrificio. Al mismo tiempo, Jesús, el Cordero de Dios, consumado es. Es lo que mencionó. Eso lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Por fin se pagó la deuda. La deuda se pagó. No más corderos. Todo se acabó. Jesús cumplió totalmente con esa tradición, con ese ritual de la Pascua que celebraban los judíos. Era el cordero perfecto, era el primogénito, a él lo tuvieron que examinar, lo examinaron y él se ofreció. Obviamente, se ofreció él por nosotros. En otras palabras, la profecía se cumplió. Eso es el viernes. El día sábado se conoce como la soledad de las Marías, ¿no? Víspera de Pascua.
Unas mujeres con muchísima fe, ahora son ellas dejadas, obviamente solas en el día sábado. Es por eso que se conoce como la soledad de las Marías. Llegamos al día domingo, el domingo llamado también domingo de Pascua o domingo de resurrección, que es el día central de la Pascua. Nota. Por cierto, aquí hago un paréntesis con la nota. Si revisan quizás las fechas o los días mencionados no van a coincidir con los evangelios, porque los mismos evangelios dicen un día y otro evangelio dice otro. Pero no debemos olvidar una vez más que las escrituras son teología y no es historia. Las escrituras enseñan teología. ¿Qué significa teología? Es decir, estudiar el tratado de Dios, la forma de Dios, cómo actúa con el hombre. Ese es el objetivo. El objetivo es identificar que en lo que se enseña de esta manera de la Semana Santa es más teología que historia. Ahora, volviendo al tema, vemos de que el ritual de la Pascua ha terminado. Yo ya pagué el sacrificio, dice Cristo. Para ello, leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si una profecía se ha cumplido, la pregunta que es, ¿debe seguir cumpliéndose? La Pascua es una profecía, una ilustración, un destello del Calvario. Nosotros debemos celebrar la Pascua porque no velamos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Una vez más, nosotros debemos celebrar la Pascua porque no velamos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Ahora que sabemos un poco más de la Pascua, que nuestra Pascua cobre mayor significado. La forma como celebres la Pascua dependerá de ti, pero que podamos saber que la Pascua es el mejor regalo que nos ha dado Dios. Que siempre digamos gracias por morir por mí. Gracias Jesús por sufrir por mí. Hoy nos pide celebrar la Pascua a través de la santidad de uno. Que nuestros domingos sean de celebración, de agradecimiento porque Cristo ha consumado la Pascua, porque ha resucitado. Nosotros podemos recordarlo cada domingo al participar de la Santa Cena. Es en ese momento donde podemos recordar su cuerpo y su sangre y podemos pedirle que nos perdone y nos santifique. Puedes también participar del pan sin levadura. La levadura significa el pecado. Quizás en esta nueva Pascua nos ofrezcamos más a Dios sin pecado. Quiero estar sin levadura. Es lo que nosotros debemos decirnos. Una vez más recordemos que dice 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, dice el versículo 8 del capítulo 5 de 1 Corintios. Que nuestra oración, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que nuestra oración de Pascua sea: amado Dios, que mi pasado sea visto por tu misericordia, que mi futuro sea visto por tu prevención y que mi presente sea visto por tu amor. Lo único que tengo es el presente y con tu amor puedo seguir adelante. Así que celebremos la Pascua, que la Pascua es fiesta. Eso lo comparto con ustedes, mis queridos hermanos y amigos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias y nos vemos la próxima semana.